Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se llevará a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados, en la cual se dará lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 4 dictámenes con proyecto de decreto en el tema que tiene que ver precisamente con el tema de vivienda. Es por ello que es muy importante que usted siga de cerca esta reunión de trabajo, la cual está comenzando en este momento. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Con gusto, Presidenta. Doy lectura. Como número 1, registro de asistencia y verificación del quórum. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 6ª reunión ordinaria. Número 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral de la Comisión de Vivienda. Número 5, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo plan anual del trabajo. Número 6, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Número 7, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción del artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda. Número 8, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con decreto, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Número 9, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Número 10, asuntos generales. Las legisladores que estén en la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto se refiere a la lectura del proyecto de acta de la 6ª reunión ordinaria llevada a cabo el pasado 15 de junio de 2016. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del proyecto, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del acta. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantar la mano. Sí, por la cual se disculpó la lectura. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Continúe el orden del día, secretario, por favor. A ver, creo que me perdí, permítame. Número 4. Aquí está. Estoy en esta, ¿no? En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del acta. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la 6ª reunión ordinaria de la Comisión de Vivienda realizada el pasado 15 de junio del presente año. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en cumplimiento de la normatividad aplicable. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral de la Comisión de Vivienda correspondiente al periodo marzo 2016-agosto 2016. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del informe, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Con gusto, Presidenta. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Continúe el orden del día, secretario. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del segundo informe semestral de actividades. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Vivienda. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en cumplimiento de la normatividad aplicable.
El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Vivienda, correspondiente al periodo septiembre de 2016 a agosto de 2017. Quiero agradecer la cooperación de cada uno de ustedes que ayudaron a la elaboración de este segundo plan de trabajo. Solicito a la Secretaría consulte si es de dispensar la lectura del plan anual, tomando en consideración que ha sido también previamente distribuido entre nosotros. Con gusto, Presidenta. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del segundo plan anual de trabajo de la Comisión de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Continúe, secretario. En votación económica se pregunta si se aprueba el contenido del segundo plan anual de trabajo de la Comisión de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba el segundo plan anual de trabajo de la Comisión de Vivienda. Se comunica a la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, en cumplimiento de la normatividad aplicable. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Sergio López Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 18 de febrero del presente año. El sentido del dictamen es negativo, debido a que la iniciativa propone reformar dichas leyes para crear programas de vivienda dirigidos a trabajadores del sector informal. Asimismo, busca cambiar el término familia por el de persona en la Ley de Vivienda, que al ser reglamentaria del artículo 4 de la Constitución requeriría de una reforma constitucional. El dictamen que se está proponiendo refiere que la petición del diputado López Sánchez abre la creación de programas de vivienda para el sector informal. Eso ya se encuentra vigente en distintos programas, como nos los han venido a exponer los titulares de los diferentes organismos de vivienda. Por lo que solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones o comentarios al respecto. Con gusto. Se consulta a la Asamblea si algún diputado, diputada, tiene observaciones a dicho proyecto de dictamen. De ser el caso, sírvanse manifestarlo levantando la mano e indicar nombre y sentido de su intervención, en favor o en contra, para su registro. No hay intervención. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por tanto se considera suficiente y discutido. En consecuencia, sírvase la Secretaría recoger la votación correspondiente. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes se abstengan, sírvanse manifestar levantando la mano. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muy bien, gracias. Aprobado en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la Comisión de Vivienda respecto al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sírvase la Secretaría recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez recabadas las firmas, se enviará a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
24 al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda. Esta iniciativa fue presentada por el senador José Rosas Aispuro Torres del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 6 de octubre del 2015. El sentido del dictamen es negativo, debido a que esta minuta propone indicar que corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda coordinarse con las instancias de protección civil para evaluar los riesgos en la construcción de vivienda en las zonas consideradas de alto riesgo, de acuerdo a lo establecido en el Atlas Nacional de Riesgos y, en su caso, en los planes municipales de desarrollo urbano y sus atlas de riesgo. El dictamen que se está proponiendo refiere que la petición de la minuta ya se lleva a cabo, debido a que existe coordinación entre las instancias de protección civil y la CONAVI con base en el artículo 19 de la misma ley, que señala la obligatoriedad en la coordinación con las demás autoridades para que la vivienda cumpla con las normas oficiales, fomente la habilitación y seguridad en las viviendas, por lo que solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a la votación. Con gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación para su análisis el 13 de septiembre del 2016. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Muy bien, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de tener observaciones o comentarios. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene alguna observación al proyecto de dictamen. De ser el caso, sírvase manifestar o levantando la mano e indicar nombre y sentido de su intervención en favor o en contra para su registro. En el caso de no haber intervención alguna, perdón, hago un receso porque no miré si habían levantado la mano alguno de ustedes. Creo que no. Presidenta, no hay solicitudes de intervención. Por lo tanto, se considera suficiente y discutido. En consecuencia, sírvase la Secretaría recoger la votación respectiva del proyecto de dictamen en discusión. Con gusto. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstengan, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobado en sentido negativo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la Comisión de Vivienda respecto al proyecto de decreto que adiciona la fracción 24 al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda. Sírvase la Secretaría recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez recabadas las firmas, se enviará a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Esta iniciativa fue presentada por la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 25 de abril del 2014. El sentido del dictamen es positivo en lo que se refiere a incorporar los conceptos de marginación y vulnerabilidad como indicadores de atención prioritaria para el acceso a la vivienda, con sustento en tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde especifica la definición de pobreza, marginación y vulnerabilidad como conceptos distintos. Por otra parte, se plantean modificaciones a dicha minuta en relación a la propuesta de fijar la temporalidad de 3 años para evaluar los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda, que ya es considerado por el Coneval. Por lo anterior, solicita a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen, ya que fue turnado con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestar levantando la mano.
Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Muy bien, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Sírvase, señor secretario, a hacer el registro de oradores en caso de que haya observaciones o comentarios de alguno de los diputados. Con gusto. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene alguna observación al proyecto de dictamen. De ser el caso, sírvase manifestarlo levantando la mano e indicar nombre y sentido de su intervención, en favor o en contra, para su registro. Presidenta, no hay solicitudes de intervención, por tanto se considera suficiente y discutido. Muy bien, en consecuencia, sírvase a la Secretaría a recoger la votación del proyecto de dictamen. Se somete a votación de esta Asamblea el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Quienes se abstengan, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada en sentido positivo el dictamen en comento. En consecuencia, hágase saber a la mesa directiva para efectos del proceso legislativo. Continuando con el siguiente punto del orden del día, tenemos el proyecto de dictamen Página 18. Sí. El siguiente punto, es que está todo al revés. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Esta iniciativa fue presentada por la senadora Hilda Estela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 3 de junio del 2015. El sentido del dictamen es positivo, debido a que la minuta propone que la calidad de los materiales de construcción de vivienda deben de ser óptimos para asegurar su calidad y sustentabilidad en la edificación de vivienda en los 3 órdenes de gobierno. Ello no contraviene ningún ordenamiento vigente y fortalece la coordinación interinstitucional. Por lo anterior, solicito a la Secretaría consulte si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para proceder de inmediato a su discusión y posteriormente a su votación. Con gusto. En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen ya que fue turnada con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. En consecuencia, se somete a discusión el proyecto de dictamen. Se consulta a la Asamblea si algún diputado o diputada tiene alguna observación del proyecto de dictamen que emite la Comisión de Vivienda referente a la minuta antes mencionada. De ser el caso, sírvase manifestarlo levantando la mano e indicar nombre y sentido de su intervención, en favor o en contra, para su registro. Salazar, para razonar voto. Muy bien. Para razonar voto. ¿Alguien más? De no ser así, tiene la palabra el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño. Gracias. Gracias, compañera presidenta, compañeros diputados. Desde luego que es muy importante el contenido del dictamen. En mi opinión es a favor. Sin embargo, no encontré sanciones. En mencionar que es obligación de que se tenga buena calidad de los materiales de construcción. Es importantísimo y ojalá pueda llevarse a cabo, pero también rogaría para una oportunidad posterior. Encontrábamos la forma de fortalecer a la propia autoridad para que se cumpla a cabalidad esta disposición. No olvidemos que muchos contratos de construcción de vivienda, pues todo el mundo establece que la calidad de los materiales deben ser de primera y siempre en función de costos y precios. De ahí que yo me atreva
en este momento para razonar mi voto, que insisto, será a favor, encontráramos alguna forma aquí o en otro esquema legal para que de verdad no se engañe a quienes tienen derecho y acceso a la vivienda. Es cuanto, compañera presidenta. Muy bien, yo creo que todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en revisar cualquier instrumento, salvo que hay que mencionar que, por supuesto, hay consecuencias en el orden civil, en materia específicamente contractual, y también en materia penal en el caso de configurarse algún delito. Pero algunos estados tienen establecido, incluso, si no mal recuerdo, Aguascalientes, un tipo penal muy específico en relación a este tema, y tal vez sí podríamos revisarlo. Creo que hemos visto en México muchas lamentables experiencias de cuando, en lo personal, específicamente se construye donde no se debe, donde es un cauce de un río, donde se da un permiso, que en la mayoría todo esto está pues en manos de los ayuntamientos y que pues ellos tienen autonomía, como lo señala la propia Constitución, y que ahí es donde encontramos el hilo más vulnerable. Entonces me parece que podríamos hacer una revisión más minuciosa para ser más enérgicos en este tema, que efectivamente muchos hemos sentido incluso que hay impunidad en muchos casos de estos, que no hay consecuencias para ciertos constructores que efectivamente no son éticos o no cumplen, que ponen por delante sus ganancias antes que incluso la propia integridad de la gente. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en hacer una revisión al tema. Es una buena reflexión de nuestro compañero Salazar, y bueno, pues vamos a revisarlo. En lo personal lo haré con mucho gusto, y bueno, pues no sé si haya algún otro comentario, sino para continuar el desahogo del orden del día. Agotada la lista de oradores, presidenta, se considera discutido. Muchas gracias. Sírvase a recoger la votación del proyecto de dictamen. Se somete a votación de esta asamblea el proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes se abstienen, sírvanse a manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobada en sentido positivo en sus términos y sin modificación alguna el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Sírvase a la Secretaría recabar la firma autógrafa del voto de cada uno de los diputados integrantes presentes. Una vez hecho lo anterior, túrnese a la mesa directiva para los efectos del proceso legislativo. Finalmente, se informa sobre los siguientes asuntos generales. En primer lugar, informo a la Asamblea que el diputado Abdíez Pineda Morín se ha reincorporado a esta comisión. Le damos la bienvenida a quien tiene un conocimiento importante en estos temas, sobre todo con un enfoque social. Bienvenido. En segundo lugar, les quiero informar que tenemos los dictámenes que aprobar en Comisiones Unidas. Son dos dictámenes. Una vez que las comisiones de Hacienda y del Trabajo respectivamente elaboren el dictamen y nos inviten a su análisis y discusión, se les estará convocando a ustedes con oportunidad. En tercer lugar, les informo que el paquete de presupuesto de egresos de la Federación, el PEF 2017, contempla una reducción de 4.599.30 millones de pesos para los programas que subsidian la vivienda. Esto representa un presupuesto menor del 34.88% respecto al presente ejercicio fiscal. Con esta reducción se aplica principalmente para CONAVI y asciende a 4.099.2 millones de pesos, lo que representa un 38.55% menos que en relación al presupuesto del presente año. Para FONAPO, la reducción con 500 millones de pesos representa el 19.52% de su presupuesto. La semana pasada, en reunión de Junta Directiva, acordamos defender el presupuesto para vivienda con base en la importancia que tiene este sector para mover la economía nacional, como se ha demostrado
pues en los años recientes. Todos sabemos, por cada peso que el gobierno invierte en vivienda, la industria, son muchas ramas las que participan, pues multiplica por 5. Creo que desde el enfoque, por supuesto, social es muy relevante, pero el enfoque pues económico, me refiero a la creación de empleos, me refiero a lo que genera en derrama económica, a lo que aporta al PIB, que me parece en este momento del país muy relevante. Vale mucho la pena hacer estas reflexiones con las áreas respectivas. Por lo tanto, hemos iniciado ya un proceso de diálogo con el sector, con la Comisión de Presupuesto, y me gustaría mucho que quienes estén interesados podamos reunirnos para hacer un análisis al respecto. Probablemente muchos de ustedes van a ser abordados por la Cámara Nacional de Vivienda de sus estados, que también ya se acercó a la Cámara y que pues ha pues expresado su preocupación, que compartimos, sobre todo en esta última parte que les he comentado, dada la dificultad que enfrenta la economía en el mundo y particularmente para nuestro país. Saben también ustedes que el promedio, el 52% de los créditos de Infonavit se otorgan con subsidio, y además Infonavit pues tiene recursos que son de manera tripartita, son de los trabajadores, que invertir, y si no tiene una contraparte, pues no los puede invertir, aunque los tenga ahí, que también me parece un tema muy importante. La industria de la construcción de vivienda crea 3 millones de empleos directos. Con la reducción en el presupuesto se puede perder cerca de la mitad de estos empleos, y por cada uno de ellos se pierden entre 9 y 11 directos. Se calcula que se dejarían de recaudar 2.421 millones de pesos por concepto de IVA, independientemente de otro tipo de impuestos y derechos que no estoy considerando, que a nivel local y municipal también se dejan de recaudar. Mientras que de estos conceptos de impuestos locales se calculan 1.068 millones de pesos. Esto también se vería reducido de manera importante. Por su parte, FONAPO dejaría de atender a 14.800 hogares, es decir, aproximadamente 56.240 personas, por no poder recibir este subsidio. Así es que con la mesa directiva refrendamos el compromiso de trabajar para… Sabemos que las dificultades son muy serias, todos conocemos el presupuesto en su conjunto. Sin embargo, creo que en esa discusión de dónde se coloca los recursos y dónde se reducen, hay que tomar en consideración todos estos indicadores que he mencionado para pues ayudar a que la economía del país, y especialmente los empleos, se mantengan. Ahora les van a entregar una ficha ejecutiva donde se resume parte de lo que he comentado aquí, más otros datos, para que podamos con esto pues tener elementos discursivos, elementos de argumentación con las comisiones respectivas, y pues si alguno de ustedes desea agregar algo, desea comentar algo, pues estamos a sus órdenes. Adelante, diputado Norberto Antonio Martínez Soto. Presidente, en mi carácter de diputado integrante, secretario, quisiera pedirles, estimados diputadas, diputados, que nos solidarizáramos con el tema que comenta la compañera presidenta, porque en el andar y en la experiencia como presidente municipal me tocó ver que el tema de la vivienda ayudó a generar cadenas o círculos virtuosos alrededor de la generación de empleo, de la compra de materiales y de los beneficios directos que tuvo la gente que menos tiene en el tema de la vivienda. Esta reducción me parece importante. Yo consideraría que es irreductible en el tema de FONAPO, también en CONAVI, pero yo defiendo más el tema de FONAPO porque me tocó ser alcalde y ser beneficiario con 350 viviendas en aquellos ayeres. Hoy los alcaldes cada vez tienen más problemas para acceder a compartir con SEDATU la inversión en vivienda o unidades de vivienda. ¿Qué les pido? Que nos solidaricemos. Es un tema que es un motor mayor, y además la vivienda, FONAPO y CONAVI
son actores principales del Producto Interno Bruto de este país, se llevan el 7%. Me parecen actores importantísimos de primer orden. Entonces, que pudiéramos sumarnos todos en esta comisión, como lo hemos hecho en el pasado, pues hoy más que nunca requeriría de los oficios de todas y de todos para defender política y administrativa y lógicamente presupuestalmente esta comisión. ¿Esto cuánto, presidente? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Uriarte. Por favor, pásenle el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por supuesto, solidarizarme con la propuesta del compañero diputado y por los argumentos vertidos aquí por la presidenta, acompañarte a las comisiones respectivas, por supuesto a la de presupuesto, por lo aquí abundado. Yo nada más añadiría, es cierto, el tema de FONAPO, que es muy sensible, pero el tema de CONAVI, puesto que afectaría a los trabajadores de menores ingresos. Entonces, para que pudieran alcanzar su crédito de vivienda, y sabemos todos el efecto multiplicador que tiene la vivienda en la economía, es uno de los motores, el consumo interno, que es el que ha sostenido al país. Yo creo que no lo podemos dejar de lado, así que me solidarizo plenamente. Muchas gracias, diputado. Por favor, el diputado Pedro Alberto Salazar. Muchas gracias, presidenta. Como miembro del sector obrero en el Infonavit, hemos insistido muchísimo quienes ahí participamos a nombre de todos los trabajadores de México, de la importancia de dar créditos de vivienda para los trabajadores de menores ingresos, de hasta 2.5 salarios mínimos, que todavía se les sigue llamando, o la nueva unidad de medida. Pero todos estos créditos siempre conllevan un subsidio. Y al reducirse la capacidad de la CONAVI para otorgar subsidios, va a afectar definitivamente el otorgamiento de créditos a este nivel de trabajadores con ese ingreso. Ojalá en la próxima reunión que pudiera acompañarnos el director general del Infonavit, pudiera comentarse esta circunstancia que estimo es sumamente importante. Segundo, como lo señala la compañera presidenta Carolina Villano, y la nota que nos da, que es bastante realista y diría yo cruda, debemos de tenerla presente y en cualquier oportunidad que podamos comentarlo con quienes tendrán que revisar el presupuesto, ojalá pudieran atendernos. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, tuvimos varias reuniones para ver la cuestión de los recursos que se le asignaban a FONAPO y se logró que crecieran, si mal no recuerdo. Entonces, esto es fundamental porque la industria de la construcción, la producción de materiales, el trabajo para los trabajadores de la construcción se puede ver mermado y nos encontraremos con problemas otra vez en localidades donde no hay obras. Si ahora ya no va a haber ni de vivienda, esto va a complicar mucho las cosas, incluso con programas de desarrollos habitacionales ya aprobados en varias localidades, en Vallarta, en Jalisco, en Hidalgo, Tamaulipas, que pueden hacer que se retrase el desarrollo de estas viviendas, afecte los precios de las mismas y en consecuencia ya los compañeros trabajadores de menores ingresos ya no tengan acceso a ellas. Me sumo totalmente a la propuesta de la presidenta y de mis compañeros diputados. Gracias. Muchas gracias. La diputada Yolanda López tiene la palabra enseguida. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, queridos compañeros y compañeras. Efectivamente, considero que todas las consideraciones que ha realizado nuestra presidenta son de suma importancia y por supuesto
que la vivienda en las dos opciones, tanto de la CONAVI como FONAPO, son importantes en todo el país, atendiendo al sentido social que llevan. En el sureste, por supuesto, en mi estado Oaxaca, FONAPO ha sido promotor importante de otorgar muchas viviendas en las zonas rurales. Efectivamente, como lo manifestó aquí el compañero, hace un año, si ustedes recuerdan, estuvimos también abonando para que FONAPO pudiera tener un poco más de presupuesto. Por eso hoy coincido con los compañeros que tendremos que estar muy pendientes al llamado de la señora presidenta para ser solidarios en la discusión, en ver cómo podemos abonar al tema para que la vivienda pueda seguir siendo proveedora para muchas familias mexicanas y en especial de las zonas más marginadas. Así que estaremos pendientes, señora presidenta, compañeros de la comisión, al llamado para cuando se necesite hacer nuestras aportaciones respectivas. Muchas gracias. Gracias, compañera Yolanda. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Corral Mier. Gracias, diputada presidenta. Primero que nada, felicitarle por este primer año al frente de esta comisión. Me siento honrado por formar parte de ella. Muchas felicidades por su trabajo. Y por supuesto que nos solidarizamos al llamado de mis compañeros diputados, pero esta situación y estos números que refleja usted, que son tan crudos, sí es muy importante sensibilizar a quienes tienen a bien determinar cómo se va a manejar el próximo presupuesto de egresos. Todos nosotros tenemos compañeros dentro de la Comisión de Presupuesto y estoy cierto que un país, el desarrollo económico de un país es a través de la generación de empleos y la inversión. Si nosotros no peleamos que se le entreguen los recursos suficientes a CONAVI y a FONAPO, estaremos viendo cómo se disminuyen los empleos en nuestro país y en consecuencia, en esa disminución de empleos, el dato es alarmante, 3 millones de puestos de trabajo directos tiene la industria de la construcción y si le sumamos todos los empleos indirectos que también tienen que ver con este sector, pues obviamente estaríamos en unas condiciones no solamente de poner en riesgo que la gente tenga una vivienda digna, sino que habría desempleo que caería necesariamente en una disminución del crecimiento económico. Lo que estamos viendo como el paquete económico que presentó el secretario de Hacienda a esta Cámara, que es muy probable que no tengamos crecimiento el próximo año. Si nosotros permitimos que haya esta disminución en sectores tan sensibles como son los que generan empleo, vamos a provocar una caída mayor a la economía del país el próximo año. Muchas gracias, compañero. El diputado Ricardo, a ver si él me ayuda a pronunciar su apellido para que nos lo aprendamos. Sheffield. Sí, como quieran, da lo mismo. Muchas gracias. De todos modos entiendo. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante que se dé de forma solidaria en equipo una pelea, porque habría que verlo de esa manera, en el tema presupuestal en favor de la vivienda. El año pasado vimos un incremento sustancial en el presupuesto para vivienda, para el programa de la habitación adicional o la habitación rosa, como se le conoció popularmente. Entendería que las circunstancias económicas del país vayan a dificultar el tema de esta habitación adicional. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que el decremento que se está contemplando ya no habla de cancelar el programa de la habitación adicional, sino pone en riesgo incluso los programas institucionales de FONAPO y de Infonavit, principalmente a través de la CONAVI, que han venido sustentando la vivienda para el que menos tiene. Si reducimos el presupuesto de FONAPO, la zona suburbana y rural no tendría vivienda. Así simple y llanamente no tendría vivienda, y muchos municipios del país no tendrían vivienda porque solamente la reciben a través de FONAPO. Por otro lado, si la CONAVI también no tiene recursos para dar el subsidio, son miles de familias que ya no adquirirían la vivienda
porque apenas si la pueden comprar con subsidio. Eso implicaría que no hubiera en México vivienda económica. Hay muchos programas en el país benéficos para la ciudadanía, pero que no tienen un efecto en la economía nacional como la tiene la vivienda, y además que no forman patrimonio. Hay programas donde el beneficio me lo como y se termina. Sin embargo, en esta comisión velamos por conformar el patrimonio de una familia, y el punto básico del patrimonio de una familia es sin lugar a duda la vivienda. Por eso, si bien se pudiera sacrificar en parte la habitación adicional, y ojalá eso no sucediera, sí debemos de tener como piso en esa batalla que dé la comisión los subsidios de CONAVI y el por lo menos mantener para CONAVI y FONAPO el presupuesto de este año para el 2017. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Abdiel Pineda Morín. Muchas gracias, presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, yo creo que es muy importante dar la pelea para tratar de mantener el presupuesto para vivienda, pero también es sumamente importante que esta comisión sea solidaria con los que menos tienen. O sea, debemos de ser muy realistas, que ahorita muchos de los subsidios los obtienen créditos altos, créditos que tienen un monto alto. Yo creo que aquí esta comisión, como aquí bien se señala, sería muy importante, lo hicimos en la reunión anterior, esta propuesta por parte de su servidor, de que nosotros seamos solidarios y que esto que se menciona aquí de 5 a 3 salarios, hoy es el momento de ser solidarios con los que menos tienen, con las zonas marginadas, con los créditos pequeños, que esos son los que realmente necesitan un subsidio. Yo no desconocería que hay quienes en un momento determinado requieren de un subsidio para tener una mejor vivienda, pero bueno, se supone que los subsidios son para la gente más necesitada, y yo siento, diciéndole muy claramente, que sentimos que en su momento hubo una desviación ahí de ese subsidio para créditos altos que hoy se están privilegiando. Entonces mi comentario sería en el sentido a mis compañeras y compañeros diputados, que hagamos conciencia, hagamos un análisis y nos vayamos realmente por la gente que tiene más necesidad, porque no sé hasta dónde vayamos a poder estirar la cobija en el presupuesto para que se doten de los recursos y podamos cubrir estas necesidades, pero si esa tirón que le demos a la cobija logramos que sea enfocado a los que menos tienen, yo creo que nos lo van a agradecer bastante, y la industria también se reactivaría y realmente cumpliría el objetivo en un doble sentido, beneficiar a los que menos tienen y que se siguiera construyendo vivienda para esas personas. ¿Es cuánto, presidenta? Muy importante comentario el diputado Abdiel. ¿Alguien más? Adelante, compañero diputado Roberto Guzmán. Sí, buenos días. Igualmente, diputada presidenta, pues felicidades por su primer año. Igual solidarizarnos con todos los compañeros diputados y diputadas, que realmente pues tenemos que luchar porque este presupuesto se mantenga y se llegue igual. Coincido en la propuesta que hace el diputado Pineda, creo que es lo más correcto, que ataquemos de esa manera y que luchemos para que se logre ese objetivo, principalmente dándole prioridad a los que menos tienen, porque son los que realmente necesitan el apoyo de todos nosotros. Creo que pues todos estamos en la misma línea de apoyar, y pues vamos a estar atentos al llamado de que usted nos indique para que nosotros podamos entrar a la batalla, como se menciona, ¿no? Pues yo creo que pues sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues en primer lugar quiero agradecerles sus muestras de solidaridad y sé que su interés es genuino en este tema, porque por eso están en esta comisión, porque el tema les interesa, y agradecerles mucho también todo su apoyo para este año que hemos trabajado. Esta sesión sé que fue un poco incómoda por la hora y el día, muchos vienen de sus estados, sin embargo, como pueden darse cuenta, era muy importante tener la sesión que marca nuestra reglamentación, ya nos tocaba hacerla, nos tocaba también aprobar nuestro plan anual, nuestro informe,
y todos los dictámenes que hemos aprobado pues también tenían su fecha de vencimiento. Entonces era muy importante también, por este último punto que hemos comentado del presupuesto, socializarlo como una primera reflexión. Seguramente tendremos otras reuniones. Yo les estaré informando sobre los avances que podemos ir dando en este proceso, que todavía tiene muchas semanas. Me parece que después de la ley de ingresos tendríamos que estar hablando como una realidad, pues más, una fotografía más actualizada de lo que puede pasar con el PEF. Hay muchas cosas que mueven la misma carátula del PEF, el dólar, el precio del petróleo, entre otros indicadores macroeconómicos, pues mueven mucho los números. Entonces, me parece que después del 20 de octubre tendríamos nuevos elementos para la discusión del PEF. Y también después de esa fecha tendríamos la presencia del director del Infonavit. Yo les estaré avisando con toda oportunidad y ver si tendremos reunión de trabajo o una reunión de comisión con él para que podamos tener un diálogo que nos dé mayor oportunidad de avanzar y de construir. Yo les agradezco enormemente su responsabilidad, porque han sido compañeros serios, responsables. Esta comisión ha sido una comisión pues que ha tenido una buena convivencia, y saben perfectamente que como presidenta cuentan conmigo para promover sus iniciativas, para poder trabajar de manera conjunta en equipo, como hoy nos requiere nuestro país. Les agradezco enormemente y bueno, pues vamos a concluir esta sesión, por lo que le solicito a la Secretaría de Cuenta de las Comunicaciones que ha enviado la mesa directiva a esta comisión. Con gusto, señora presidenta. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Con fecha 6 de septiembre del 2016, se recibió oficio de la mesa directiva por la que se turna a esta comisión minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muy bien. Pues desahogados todos los asuntos del orden del día, y siendo las 10:30 horas del día 20 de septiembre del 2016, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su presencia y asistencia. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda, en la cual los integrantes de esta comisión analizaron, discutieron y aprobaron 4 dictámenes. Le comento que el primero de ellos es el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de vivienda y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Otro de los dictámenes que fue aprobado precisamente por los integrantes de esta comisión es el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 24 al artículo 19 y se recorre la subsecuente de la Ley de Vivienda. Otro de ellos es el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. El último de los dictámenes aprobados precisamente por los integrantes de esta Comisión de Vivienda es el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. Le comento que en esta reunión de trabajo también fue presentado y aprobado el segundo informe semestral de actividades correspondiente al periodo marzo-agosto de 2016, y de igual forma fue presentado y aprobado el segundo plan anual de trabajo correspondiente al periodo septiembre 2016-agosto 2017. De esta manera, como usted lo pudo observar, se desarrolló y se llevó a cabo precisamente esta reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerles su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.